Iván es abogado de la Universidad de Medellín, UDM, posgrado en Derecho Laboral de la UDM, docente de Derecho Laboral también en la UDM, cuenta con un doctorado honoris causa en Administración y también es empresario agroindustrial. Adicional, Alberto también fue colaborador de Fabricato, miembro de Provello, rector del Colegio Cooperativo Andrés Bello. En el ámbito político ejerció como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellavista y de la Primavera. Fue concejal y presidente del Consejo de la Ciudad de Bello, concejal de San Pedro de los Milagros, fue alcalde de Bello, el primer alcalde por elección popular de Bello, miembro de la Junta del Área Metropolitana, subsecretario de Gobierno de Antioquia, contralor departamental de Antioquia, diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia y gobernador de Antioquia. En el ámbito deportivo se destacó como secretario de la Junta de Deportes de Bello, presidente de la Liga de Baloncesto de Antioquia, gerente y presidente del Club Atlético Nacional y gerente de la Selección Colombia. Así que en este momento, adelante, respetado y admirado doctor Alberto, el espacio es todo suyo. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy sincero a todos y cada una de las personas que me acompañan hoy, a mí y a mi familia, en este evento que para mí es una recreación, un reencuentro con todas las personas que son afectas a mi corazón, a mi devenir, y sobre todo personas que van a encontrar que todo lo que narro o hablo en el libro es una emulación. Yo soy lo que soy, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pues aquí las circunstancias mías fueron las de mis antecesores, fueron las de mi ancestro y sobre todo las de mis amigos, personas que conocí en el devenir de mi vida y que las veía superar, las veía trabajar, las veía hacer cosas y yo quería hacer algo igual. Por eso fue y que terminé mi carrera tanto de primaria como de bachillerato y abogado tardías. Cuando todo el mundo empezaba a los 5 o 6 años a hacer kinder, yo apenas estaba entrando a los 9 años, pues cuando nací en una vereda lejana, en ese entonces para Bello, y mi padre y mi madre todavía no habían tenido un estudiante en la casa, y me toca a mí como el hijo menor, entonces había dificultades, y yo empecé como el holgazán que era por ser el niño de la casa, creyendo que estudiar era lo mismo que ser el hijo mimado de doña Kika, doña Francisca, mi madre, o el niño menor que los hermanos cuidaban. Entonces, todo lo que narro en el libro es una emulación. Y hoy me da una alegría ver a estas personas aquí que yo emulé, emulo, respeto, quiero y me da mucha alegría que estén hoy aquí. Lo primero en mi vida fue que quise ser futbolista y por eso admiré a los arqueros de la época, al Chonto Gaviria, a ese gran arquero del Atlético Nacional en los años 54. Pero aquí en Bello, el doctor Armando, que sí conoció a Negro Tavares, o a San Pedro, arquero de fútbol, Alberto quería hacer lo mismo que él. Pero también, si no era futbolista, entonces quería ser sacerdote. La Santa Misión, cuando vino el padre Cerón por la Santa Misión, nos convenció a todos los de aquella época, muchachos de 14, 15 años, de la importancia que era ser seminarista, de la importancia que era servirle a la iglesia, y además
algo por la sangre mía corría, pues Miguel Ángel Willes, el obispo, es primo de mi papá, desde luego primo más lejano mío, pero ahí había un ejemplo, y yo creo que ese ejemplo es doble, no solo por el deseo de ser sacerdote, sino por el deseo de ser político, que también lo tenía Miguel Ángel Willes. Después, bien, bueno, sacerdote no, porque había unas monjas de la caridad como Teresita, mi esposa, que me quitaron esa vocación y dije, entonces tengo que emprender otra carrera, y empecé a imitar, conocimos a Armando, al primer piloto de aviación que tuvo él, primo nuestro Álvaro Peláez Ochoa, y ese hombre era una figura extraordinaria, un hombre inteligente y capaz. Además fue novio de una hermana mía, y cuando yo vi a Álvaro Peláez dije, yo voy a ser piloto de aviación, tratando de imitar a ese hombre importante para ver, que era Álvaro Peláez. Pero posteriormente había un Luciano Ochoa, el primer ingeniero que tenía Bello, ingeniero agrónomo, y entonces dije, no, yo voy a ser agrónomo. Y todo aquel personaje importante que había en Bello y tenía una profesión, yo quería ser como ese hombre importante. Aquí, más fresco, tenemos a Armando Estradavilla, y es de los ejemplos más frescos, porque cuando yo empezaba como pichoncito de acción comunal, pichoncito de concejal, ya el doctor Armando era secretario del gobierno del municipio de Medellín, y ya había hecho una carrera importante, y ya era un abogado. Después de que fue Armando, como yo, el niño, aquel que iba a Piedra Ancha o a La Taza, o al charco de los seminaristas, a deleitarnos con la pelota, con el cuento y los amigos, y había que emular al doctor Armando Estrada. Pero también, después de Armando, vi a un Guillermo León Velázquez, a un Eduardo Velázquez, y era Guillermo León, era un empleado importante de la empresa del fabricato, y Guillermo León fue un concejal importante y fue un alcalde importante. Entonces dije, hay que ser alcalde, imitando a Guillermo León Velázquez. Pero fue Eduardo Velázquez el que me recogió y me encarriló. Eduardo tenía un directorio, que era un directorio contrario a todo lo que éramos pastranistas, alvaristas. Eduardo y yo éramos belisaristas. Y entonces ahí dije, voy a ser político. Y seguí, y escuchando a don Weimar Muñoz, que lo escuchamos desde los años 70, 65, cuando Weimar llegó de su querida Sevilla, y empezó a hacer periodismo en Radiovisión, con Jaime Tobón de la Roche, Miguel Zapata Restrepo, y lo oía uno cuando ya él se tituló, dejó de ser el empleado de Jaime Tobón de la Roche y formó Weimar lo hice. Íbamos con mucho agrado a Sorba el Griego, a oírle su programa, doctor Weimar, y ahí dije, yo voy a ser periodista como Weimar Muñoz. Todo lo que veía que era importante para mí había que hacerlo, y por eso hoy, en las caras, en los rostros que veo, creo que hoy podríamos hacer aquí un consejo de gobierno, porque en la mayoría, e incluyendo a don Armando, que fue miembro en ese gabinete y en esa gobernación, representante del presidente Pastrana, y era en los consejos donde el doctor Armando también acudía, y el doctor Francisco Zapata, que era el jurídico, o el doctor Jaime Hidalgo Ballesteros, que era nuestro secretario de Hacienda, o Álvaro Pío Valencia, que era nuestro secretario privado y a la vez también gerente de la fábrica de licores, o hoy vuelve al mismo cargo a ser usted director de Indeportes
mi querido amigo y compañero. Ahí sí le acerté porque yo creo que acerté con el deporte. Ahí nos identificamos Luis Fernando Begué con lo que verdaderamente quería hacer. No les voy a narrar la vida porque la vida continúa, o sea, no ocupo en ese libro. Entonces vamos a seguir hablando. Las anécdotas que ha contado Iván o que contó nuestro querido Néstor Armando son parte que ustedes los van a leer y ahí van a ver reflejado a quien está hablando. Por eso, doctor Juan Manuel Cerno, si alguna parte tengo yo importante de cultura o si algún libro he leído, fue porque me gasté más de 20 años escuchándolo a usted, noche, buenos días, buenas noches, noche, buenos días, con Néstor Armando, y ahí se derrochaba cultura, se deleitaba uno a una persona que quise nombrar de secretario de Educación del departamento, pero él, con sus ocupaciones y muy dedicado a la parte de los territorios indígenas y a su gran tamaño de escritor y un hombre intelectual, no pudimos hacer efectivo que usted fuera nuestro secretario de Educación. Hoy uno tendría que hablar de toda una cantidad de amigos. Por ejemplo, no veo el amigo, pero veo la esposa. A ese amigo que fue mi compañero en el Consejo de San Pedro y también estuvo en mi gabinete, Óscar Arboleda Palacio. Además, pariente, el papá de Óscar, primo hermano de mi papá, y ahí es donde conjugo ese vínculo espiritual y municipal entre San Pedro y Bello. ¿Y qué emulaba yo? Mi papá fue fundador de Colanta, uno de los 9 o 11 fundadores de Colanta. Y ahí, hoy ahí en esa fundación, el doctor Antonio Velázquez y el doctor José Sierra, y ese gran hombre que trajeron de Inglaterra, que estaba especializándose, ese veterinario, que había salido de su Entre Ríos del alma, Genaro Pérez Gutiérrez, formaron esa empresa de Colanta que yo me soñaba siendo miembro de la Junta o algún día reemplazar a Genaro. Pues tuve la suerte pues de compartir con Genaro, que fue concejal de Medellín, nuestro querido gerente de Colanta. Hoy tenemos aquí al doctor Juan Manuel Cerón, persona con quien he compartido dentro de la empresa de Colanta grandes jornadas y que con él hemos trabajado mucho la parte genética del ganado y me da mucha alegría verlo aquí, a usted doctor Cerón, porque lo que Colanta representa en mi vida está representado en usted. Emulando, también quise ser ingeniero, pero a mí se me caía la plomada y se me torcía el adobe, pero había otra ingeniería, y aquí lo tenemos. Y ese gran amigo a quien quise emular cuando tenía 17 o 18 años fue el primer líder comunal que yo conocí en México. Y me daba alegría verlo moverse como pez en su agua y frenteando a mi padre, que era en ese momento el hombre de los dueños de los barrios de Bello en la Tierra, Playa Rica, Bellavista, Pachel y San Martín. Y ahí estaba este muchacho fundando una biblioteca y peleando con mi papá unos terrenos para hacer la biblioteca y el liceo de Playa Rica. Ese amigo inseparable y hoy compañero en el Consejo Superior se llama Orlando Arenas Tamayo, que fue compañero en la Asamblea de Antioquia y hoy también está aquí. ¿Qué no decir de un gran compañero y me tocó las afugias más grandes de sufrimiento que he padecido? Un hombre íntegro, a quien también le quise imitar algo, su música, su voz, y
desgraciadamente caímos en las garras de una fracción del ELN y Juan Ignacio Castellón Roldán y yo fuimos secuestrados por el ELN. Ahí había un hombre que creo que iba a ser el secuestrado, que hoy nos acompaña. Afortunadamente, pues se fijaron más en Juan, que llegó tarde a la cita, pero me cogieron a mí por el discurso de ese día en Cholombó, y se escapó mi querido amigo José León Sánchez, que andaba acompañándome en esa gira y que era objeto de esos guerrilleros, pero no creo que tenían comida, ni siquiera árboles para abrigarlos a ti y al amigo Juan Ignacio y yo. Me quedo corto en hablar de las personas que me antecedieron. No hablo de las posteriores a mí, estarán en el libro, pero ahí hay unos jóvenes como Marilena Gallego o como nuestro querido ex procurador Fernando, que hoy nos acompañan, o como algunos que estuvieron en el gabinete del municipio. Óscar Suárez, por ejemplo, fue parte del gabinete cuando fui alcalde, y todas estas personas hacen parte del libro porque es parte de mi vida. Y decíamos ahora, yo cuando cumplí los 6 años de haberme retirado de gobernador, dije, ya no hay demandas, ya prescribe, estoy libre de demandas, doctor Armando. Pensé, hace 25 años dejé de ser gobernador y hace 15 días me llegó una demanda. Lo más simpático del mundo entero, aquí hay testigos que trabajaron en la jurídica, como un Jalgarni, un Álvaro Pío Valencia, y me llega una demanda hace 15 días, y yo dije, ¿quién me está demandando? Me está demandando el departamento de Antioquia. Y yo dije, ¿pero por qué me demanda el departamento de Antioquia? Está repitiendo, porque en una reestructuración que hizo el departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud, donde el doctor Jaime Hidalgo era el secretario de Hacienda, Wagner Jaramillo, hoy no nos acompaña desgraciadamente, ese tema de ser funcionario público, así usted no sea ladrón, así usted sea honesto, hay condiciones que lo enmarcan dentro de su actuar y sus obligaciones y responsabilidades jurídicas, contables, económicas, laborales, y Hans está pagando para mí injustamente una condena por el hecho de coadyuvar con su firma algún contrato de los que lo envolvieron a él, y hoy desafortunadamente no nos acompaña Hans Wagner. Entonces, ¿por qué me demandaron? Pues en esa reestructuración, los abogados como el doctor Armando, y además senador de la República y secretario y ministro con funciones penitenciarias, doctor Armando, lo digo y lo he dicho, que nosotros en Bello no somos 4 o 5, aquí este Bello se precia de haber tenido el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, se precia de haber tenido un hombre probo importante como Fernando Vélez. Este Bello se precia de haber tenido a un Armando Estrada. Este Bello se precia de haber tenido personas muy importantes, muy transparentes, y que realmente nunca por mano propia nos han investigado. Pues resulta que en esa reestructuración salió un médico de la reestructuración y el señor dejó pasar el tiempo. Después, como en el 2014, lo reintegró Luis Pérez, y en el 2016 demandó al departamento con el argumento que el secretario de Salud de ese momento, quien hizo la reestructuración, era enemigo de él. Pues el señor ganó, condenan al departamento de Antioquia, el departamento de Antioquia repite contra Alberto Wilson. Eso, mire, entonces, lo cuento hoy porque si todos están diciendo que Alberto Wilson es muy honesto, cuando vean esa demanda,
cuánto se robó Alberto Willis. Entonces, esos son temas que van a encontrar en el libro y que realmente son ajenos muchas veces a nuestras circunstancias. Pero para mí lo importante es que hoy están reunidos aquí personas con quien laboré mi vida y que lo llenan a uno de satisfacciones. Hablaba de Orlando como miembro de la Acción Comunal de Playa Rica, barrio donde yo no nací ni viví, pero barrio donde yo disfruté la vida con la familia Rendón, con la familia del mismo Orlando Arenas, pues su padre José Arenas era un gran amigo de mi papá, y a fe que uno de los barrios más poblados con vivienda, porque mi papá fue el primer instituto de crédito territorial que tuvo Bello. ¿Quién no obtuvo un lote o una casa en Bello fiada por Chilo Willis? Y Playa Rica, Bellavista, Pacheli, San Martín, La Primavera fueron los barrios donde mi papá se ensayó a construir vivienda simplemente con una letra firmada por el acreedor del lote correspondiente. Todo eso que plasmé llegó hasta el momento en que cuando, como concejal del municipio de Bello, me nombran miembro de la Junta Metropolitana, ahí con el doctor Ignacio Vélez Escobar, el doctor Álvaro Villegas Moreno, éramos compañeros. Me dio que si yo, como concejal de Bello y miembro del área metropolitana, pues podía aspirar y a emular a ese doctor Villegas, a ese doctor Ignacio Vélez Escobar, y por qué no a mi mentor, al hombre que me dio todas las oportunidades, a un Nicanor Restrepo Santamaría, quien fue el que me nombró de su secretario de gobierno y me dio las oportunidades por una razón que me dio Eduardo Velázquez, porque realmente cuando yo termino una función pública, inmediatamente me voy para donde sí soy profesional, para la lechería, para la agricultura. Podrán ustedes discutir de deporte, de arte, de cultura, pero no van a discutir conmigo de yuca, papa, frisol, leche, cerdos, porque el doctor Weimar sabe que tengo cerdos de paso fino, que fui a estudiar a Alemania sobre ello. Entonces, la satisfacción hoy es del deber cumplido, porque está reunido aquí mi familia, mi socio y sobrino Luis Willis, y mis sobrinas. El gusto de una Martalía abogada, también emulando al tío, que le dio también por estudiar Derecho. Y están mis primos, hoy por ejemplo en ese dueto, Ramón y Guillermo. Ramón Tobón es primo, pero es que vos sos Villa Ortega, sí, pero la mamá de Ramón Tobón era prima hermana mía Ortega. Entonces, una de las cosas que emulé y quise hacer fue músico. ¿Y a quién le copié la música? En el año 1953 conocí a José Muñoz. José Muñoz de Girardota, pero criado aquí en Medio, compañero mío en Fabricata. José Muñoz trabajó conmigo en Fabricata. Y los hermanos Bedoya. Los hermanos Bedoya eran José Bedoya, Agustín Bedoya y Joaquín Bedoya. Y el primer disco parrandero que yo escuché en mi vida, pues fue La Naranja Madura, donde Hernán Gómez, mi cuñado, era el puntero de la guitarra y quien cantaba era otro avellanita, doctor Armando, de aquí del barrio obrero, Joaquín Acevedo, y ese fue el primer disco parrandero que a mí me incitó no solo al aguardiente, sino a tratar de creer que yo era músico. Y por eso, varias composiciones de música parrandera, por ejemplo, el Siambre de Estela, y no es Estela la esposa, la viuda de Guillermo, sino otra Estela que imaginamos en el paseo que estábamos haciendo en el charco de los seminaristas en la manga de Miquía. Y ese disco fue compuesto por Joaquín
Bedoya. Pero como Alberto estaba ahí, yo era el que creía que podía tocar la guacharaca o podía tocar las maracas, y siempre, como no tuve oído, nunca pude cantar, pero sí pude agregar letras a las composiciones. Y en ese disco, del Fiambre de Estela, no le cabía a Joaquín dentro de la rima poner Teresita, pero sí puso Teresa. Y entonces hay un versito que yo le soplé a Joaquín, y el versito dice: Teresa sacó pecho y lo tenía muy duro. Me dijo, ¿va a comer o se lo doy a Arturo? Le dije que se lo coma Arturo, que yo ya estoy muy lleno. Yo me cogí el de Esther, que trajo un fiambre muy bueno. Esa eran las ganas de ser un José Bedoya, un José Muñoz. Y ojo, que el doctor Armando no es de la música parrandera. Cuando hablaba con Armando de música parrandera me decía tiringuistipis, tiringuistipis. Entonces, es increíble, pero mire, estamos hablando de José Muñoz. José Muñoz fue compañero mío en Fabricato, y José Muñoz tiene 3.500 composiciones, y de esas 3.500 composiciones hay una internacional que la cantó Plácido Domingo, y ese disco se llama Así era que te quería, así como era mi mamá. Ese disco es de ese montañero criado y trabajador de Fabricato, José Muñoz, y lo escucharán en los relicarios o lo escucharán en su conjunto musical, pero ese señor tiene bambucos, pasillos, guabinas, música parrandera, y solamente no pude escribir con ellos más porque tenían algo que los músicos de la época tenían, bastante borrachitos. Y entonces Teresita, mi esposa, aguantaba que Joaquín Bedoya, José Muñoz, los músicos fueran a mi casa, se emborracharan y no tocaran, sino que se acostaban a dormir. Y a Teresita tenía que hacer los frisoles y tenía que hacer el chicharrón para atender a los borrachos. Ahí se me acabó la música parrandera. Entonces tuve que buscar otras alternativas para continuar. Pues bien, logré con esfuerzo, siguiendo el ejemplo de los hermanos Alonso y Guillermo Patiño. Alonso fue mi profesor de sociología en la Universidad de Medellín, pero además fue el rector del Pascual Bravo. Además fue el primer concejal que tuvo la línea de José Emilio Valderrama en Medellín, con su hermano Guillermo y con Guillermo León Velázquez. Y agarré la línea ahí con ellos, después de compartir con Eduardo Velázquez, el primer hombre por quien voté en medio, Eduardo, para el Consejo Municipal. Y en 1970 ya empezábamos a hacer política. Ahí cogí la carrera, como dije, emulando a Armando, a Óscar Arboleda, emulando a Guillermo León, a todos aquellos hombres importantes. De ahí salieron personas como nuestro querido notario Hernando. Hernando lo vi por aquí ahora, nuestro notario perfecto, que tuve la suerte también de que trabajara en la administración de Bello, porque realmente lo que sí es innato en mí es que escojo los amigos. No soy enemigo ni de liberales, ni de conservadores, ni de verdes, ni inclusive de los del pacto histórico. Tuvimos un concejal que al doctor Armando le tocó, Alonso Berrío, de la Universidad Nacional. Creo que era más izquierdoso que Petro. Y además, tuve en mi gabinete, ahora le decía a nuestro amigo que fue nuestro secretario de Medio Ambiente, ¿dónde estás? Ven acá que aquí debo hacerte un reconocimiento, hazme el favor. Augusto Osorno. Augusto Osorno hoy es un gran empresario de la parte de porcicultura y es uno de los clientes importantes de Frigoporcinos.
Y cuando empecé a hacer el gabinete, yo dije, en el gabinete de Antioquia nos une, debe haber personas de la izquierda. Y conocíamos a Augusto porque teníamos relaciones futbolísticas y agropecuarias. Augusto tenía un almacén en Barbosa donde vendían concentrados para animales. Y a fe que nos deleitamos no solo trabajando en medio ambiente, en la reforestación, sino jugando fútbol, porque era uno de los integrantes del equipo de la Gobernación de Antioquia. Hay que reconocer y agradecer a Augusto Osorno, que es una persona que nos ayudó con cordura a manejar el departamento. Gracias, Augusto. Otro particular, y fue el hombre que me defendió y era contrario en el grupo Manuel Política, Rodrigo Botero. Aquí está Rodrigo Botero, quien fue secretario de Obras Públicas de Guillermo León Velázquez, cuando Guillermo León era alcalde de Bello. Y Guillermo era del grupo de Álvaro Villegas e Ignacio Vélez Escobar, y yo era del grupo de José Emilio Valderrama. Pero para el amigo Botero, que era secretario de Obras Públicas, no importaba. Por eso con Rodrigo Botero pudimos hacer el acueducto de la parte de Ovejas Bello, o sea, la unión. Con él trabajamos la Primavera, Tierra Adentro y Poterito en sus partes importantes. Rodrigo Botero, hoy, después diputado, es uno de los bastiones de la amistad, del compañero en política, y que hoy también está con nosotros. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los que de una u otra manera integraron y han trabajado conmigo políticamente. Pero veo aquí a una cantidad de amigos, Humberto Rabe y Luis Builes, compañeros de una cosa muy importante para el exalcalde de Bello, para el gobernador de Antioquia, para el contralor del departamento. Para mí era religioso los jueves reunirme en una vereda de Bello, Tierra Adentro, Poterito, el Llano de Ovejas, con Luis, con Humberto, con ¿quién más hay? Héctor, que aquí está también, Héctor Ortega, primo además, hijo de Luis Ortega, y además Héctor Ortega Cifuentes, pero además Willes, ¿no? Porque Roberto era primo de mi papá y primo de mi mamá, Roberto Ortega Willes, nosotros al revés, Willes Ortega Luis, tu padre Ortega Willes. ¿Y cuál era el ocio que yo me daba una vez en la semana? Era salir en la tarde a la casa de Héctor, a lo que llamamos la jugarreta. Esa jugarreta hoy funciona todavía, llevamos 30 años. Y era el deleite y el descanso mental después de las tomas guerrilleras a Nariño, a Granada, a San Luis, a Argelia, y la más violenta que fue la Lituania. Ese tema nos tocó y solamente quedaba un descanso, un momento en la tarde para poder deleitarnos, que nunca lo hemos dejado de persistir. Y es que para uno poder refrescar la memoria, para poder actuar con toda la exactitud, uno tiene que estar descansado, la mente tiene que estar despejada, no puede haber acumulación de trabajo. Y por eso para mí tan importantes son mis compañeros de jugarreta, de juego, como mis amigos y mis sobrinos. Jessy, por ejemplo, hoy Jessy ocupa el puesto que yo tuve en La Arenera. Hoy el gerente de La Arenera es Jessy, sobrino, es un sobrino de mi hermano Bernardo, sobrino segundo, y también está dentro de la línea de proyección de lo que nosotros manejamos. Quiero decirles que continúo mi vida pensando y haciendo en parte lo que hice. Bueno, sigo en contacto con la gente nacional hasta esta semana que volvió el doctor
el dueño del Atlético Nacional. Porque hay amores que nunca se olvidan, como decía el bolero. Y tú, Weimar, me acompañaste a gran parte del país, e inclusive estuvimos en Valladolid, España, juntos, Weimar, con Francisco Maturano, cuando le vendimos a René Evita y a Leonel Álvarez al Valladolid, España. Y esas cosas van en el corazón, porque hay muchos cargos que yo hice en la vida, como el que tengo actualmente como presidente de esta institución, que no genera emolumentos, que no hay sueldo, pero hay amor, hay compromiso. Y por eso hoy es aquí, en este lugar que es caro a los afectos de Orlando, de Armando y de muchos de los que están aquí. Aquí están los tesoreros, aquí está Oscar, miembro, abogado, compañero, y nuestro querido tesorero hoy aquí también maneja la comisión de finanzas de esta institución, Alfonso. Doctor Alfonso, a usted, que fue compañero de gabinete en la alcaldía, gracias además a nuestro Armando, nuestro regidor fiscal, y una persona que además fue la primera persona que yo nombré por recomendación de toda mi confianza, y fue notario en Bello. Segundo, aquí está nuestro querido amigo que trabajó como notario segundo, que posteriormente ya como notario primero estuvo y lo es actualmente Juan Hernando Muñoz. Entonces, por donde miro, no veo sino caras, amigos y compañía. Si alguien se me escapa, no es por olvido, es por exceso de confianza, porque estoy más feliz que un cerdo estrenando lazos. Esta oportunidad, no, yo ya me culturicé, no se dice marrano, se dice cerdo. Entonces ya no soy el montañero que emuló a mi padre. Y esta reunión, mi papá alcanzó a acompañarme a la posesión de gobernador. Ya tenía mi papá 90 años cuando me acompañó a la posesión de gobernador. Que vaya esta oportunidad para toda la familia Willes, la familia Ortega, la familia Ochoa, la familia Restrepo, para toda la familia Baena y para todos aquellos amigos que tuvimos en la infancia, los compañeros del Instituto José Manuel Caicedo, Colegio de la Salle, o los compañeros de la Escuela Modelo, o los compañeros del Instituto Jesús de la Buena Esperanza. Yo soy bachiller tardío. Cuando Alberto Willes terminaba el bachillerato, amigos como Óscar Lopera, médico, que además es nuestro cardiólogo, muy amigo del doctor Armando, de José Osorno, de Fernando de Cancún, ya ellos eran médicos y yo apenas terminaba mi bachillerato, porque tuve que pagarle a mi padre con mi reeducación y mi comportamiento el mal manejo que tuve de chiche, de dejar mamar las vacas. La obligación mía era encerrar terneros, la obligación mía era recoger hojarasca y picar pasto para el ganado, pero Alberto se volaba a jugar fútbol, Weimar, y tuvimos la suerte de representar a Bello y de ser selección Bello y campeones con Bello, siendo arquero, pero además en esa gran empresa que fue mi escuela. Alberto Willes es lo que es por Fabricato. Fabricato fue mi escuela. En Fabricato aprendí a que si no se estudiaba, no se progresaba. Y esa fue mi escuela, la empresa Fabricato. Y allí, no solo que pude negociar con Fabricato, haciendo lo que decía ahora el amigo, tarros. Me daba vergüenza, no de trabajar, me daba vergüenza cuando los compañeros de kinder y bachillerato llegaban de corbata y bien vestidos, y Alberto con una careta,
unas gafas y un pañuelo en la cabeza para que no me cayera polvo de una máquina de hilandería. El supervisor me preguntaba, ¿dónde está Alberto Willes? Tenía que quitarme la careta y la gafa para que me conociera. Manejaba yo en ese entonces la máquina más peligrosa que tenía Fabricato, se llamaba la vertical. A cantidad de mochos que salieron de Fabricato manejando la vertical. Pero esa fue la escuela. Viendo ese tormento y esa dificultad de madrugar a las 3 de la mañana para coger turno de Fabricato a las 4, de quedarme dormido en mi C4 en la iglesia del Rosario después de salir del trabajo de Fabricato. ¿Y quién estaba padeciendo eso? El hijo de Chilo. Chilo, que era de los hombres ricos de Bello, con Nicolás Sierra, con Roberto Ortega, con Pablo Emilio Montoya. Esos eran de esa época los ricos de Bello, y los hijos no estudiaban. Solamente los consejos de mi madre, Kika, y la emulación de personas como Armando, como Guillermo León Velázquez, como Alonso Patiño, Guillermo, como todos, me incitaron a que estudiara. Y hoy, esa persona que hizo todo este periplo, que pasó por todas estas circunstancias difíciles, complicadas, pero amenas, agradables, está aquí hoy dándole las gracias a todos ustedes por acompañarme. Ya en el libro podrán mirar el testimonio. No es un libro, no es una pieza de literatura. Lo que sí sé es que la vida se ha agotado, porque la vida continúa en el libro. Hay otras cosas que contar. Continuaremos con la tercera edición, y volveré a convocarlos, porque este es un pretexto, el haber escrito este libro, para poderlos ver a ustedes, para tenerlos reunidos, para volver a sentir el cariño, el aprecio y sobre todo la satisfacción de ver a mis paisanos, mis amigos, que toda la vida estuvieron a mi lado. Don León, usted fue el primero que le prestó 20,000 pesos a Alberto Willes para comprar cerdos y vacas del Banco Popular cuando usted era gerente. Don León, gerente del Banco Popular de Bello, fue hace casi 50 años ese gerente. Y todavía soy cliente de su Banco Popular. Y si no es por los bancos, como decía mi papá, la caja agria. Mi papá no decía el Banco Agrario, sino la caja agria. Cuando eso le llamaba la caja de crédito agrario. Hay que hacer labor con plata prestada, y de eso sabemos mucho, doctor Jaime. ¿Sabe usted? Y hay en la historia que cuando iniciamos la gobernación no teníamos plata. Teníamos un déficit de 280,000 millones de pesos, y todas nuestras rentas del tabaco ignoradas para el metro. Nos inventamos, el doctor Jaime y yo, algunos recursos. No fue posible. El primer crédito fue de 50,000 millones de pesos, y nos los prestaron un amigo que había sido concejal, el doctor Moncada. Y cuando supieron que era para el departamento, nos cobraron esa plata anticipada. Tuvimos que hacer maromas para pagarla. Sin embargo, el ingenio, la tesura y la testaradez de Jaime, y de pronto la visión nuestra, fuimos los creadores, doctor Jaime Esquillo, de la sobretasa de la gasolina. En la cumbre de gobernadores de 1998 presentamos ese impuesto, que después de ajucias el primer mes le dio 20,000 millones de pesos al departamento, y por eso las obras que logramos hacer en toda índole las van a encontrar en el libro. Sea pues esta oportunidad para darles un abrazo de corazón, darles un agradecimiento profundo por estar ahí, por ser quien son, por haberme acompañado y acompañarme, por estar aquí. Dios les pague. Saben que seguiré emulando,
seguiré buscando lo bueno de cada uno de ustedes para transformarlo en mi vida cotidiana, en mis quehaceres, porque aquí hay vocación de servicio, aquí hay arte, aquí hay cultura, aquí hay deporte, aquí hay recreación, aquí hay familia, aquí hay compromiso y sobre todo amor por Bello, amor por nuestros paisanos y amor por nuestra querida Colombia. Muchas gracias.